Voy a compartir con ustedes la presentación. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, compañera. Ahorita vamos a... Perdón, compañeros, pero es que no se puede compartir la... Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, compañero. Ahorita vamos a iniciar. Se tenía algunos problemas aquí con la presentación, pero bueno, vamos a ver si... ¿Ya la pueden visualizar, compañeros? Sí, Lick, se ve. Ah, muy bien. Disculpen que había un pequeño problemita aquí. Bueno, compañeros, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Eh, ya en la clase anterior nosotros habíamos platicado sobre las obligaciones de dar, ¿verdad? Las formas que asumían las obligaciones de dar. El día de hoy continuamos siempre con las obligaciones de dar, que no olvidemos que son obligaciones positivas y estamos ya dentro de la división de las obligaciones por el objeto, no por el sujeto. Entonces, por el objeto ya tenemos las obligaciones negativas y las obligaciones positivas, obligaciones positivas de dar y obligaciones positivas de hacer, obligaciones negativas, perdón, compañeros, de no dar y de no hacer. Entonces, en las obligaciones positivas de dar, tenemos una serie de instituciones, compañeros, que nos permiten desarrollar algunas situaciones derivadas de la propia esencia de la obligación, en este caso de la obligación positiva de dar. Entonces, dentro de las instituciones que se derivan de las obligaciones positivas de dar, tenemos la teoría de los riesgos y la teoría del saneamiento.
Esto es bastante interesante, compañeros, porque de alguna manera creo que la mayoría hemos tenido algún contacto con algún ejemplo o alguna situación de las que vamos a ver en esta clase. Primero, la teoría de los riesgos, compañeros. La teoría de los riesgos se refiere a la situación que se produce cuando el deudor no entrega el bien al acreedor y se queda a cargo de él en custodia. Entonces, en caso de que se destruya el bien o la cosa antes de que el deudor lo entregue, ¿a cargo de quién corren los riesgos? Aquí nosotros vamos a hacer un poquito de historia, vamos a platicar un poquito sobre los romanos, recordando que el derecho romano ha hecho una transición muy fuerte y ha llegado hasta nuestros días, compañeros. Entonces, las figuras romanas generalmente son muy detalladas y contienen situaciones muy especiales que han brillado y han sido aplicables hasta la época actual, con muy pocos cambios. Entonces, en el sistema romano, la compraventa se producía en dos fases. La emptio, que era cuando el vendedor recibía el pago, y la venditio, cuando entregaba la cosa. Así era como se desarrollaba en Roma. Había una situación bien particular. En esa época, no hay que olvidar que en ese tiempo Roma era la máxima potencia económica, militar, cultural de la época antigua. Entonces, ellos construían barcos, habían astilleros. Entonces, esta figura se daba particularmente ahí, porque llegaba una persona a comprar un barco y lo pagaba. Entonces ahí se daba la emptio. Pero después tenía un tiempo para entregar el barco. Y durante ese tiempo podía pasar cualquier cosa, una tormenta o alguna otra situación, y el barco podía quedar destruido. Si el barco quedaba destruido y se comprobaba que no era culpa del vendedor, este no devolvía el dinero. Entonces, el sistema era un poco injusto, ¿verdad? Pero ellos lo cubrían de otra manera. En ese tiempo, la madera era algo muy, muy especial. De hecho, lo sigue siendo, pero en ese momento tenía un valor un poco más alto, incluso había plusvalía. Entonces el valor crecía conforme iba pasando el tiempo. Entonces, generalmente, si el barco no era destruido, el que perdía era el vendedor, porque de cuando la persona compraba el barco a cuando se la entregaban, el valor del barco había crecido. Es por eso que generalmente no devolvía el dinero. Entonces, era una situación bien particular en relación a un bien, a una obligación positiva de dar. ¿Y qué pasaba si no tenía el suficiente eh, tiempo o qué pasaba si el barco se destruía? Por eso es que generalmente el vendedor no devolvía el dinero. Aún, bueno, había que demostrar que él no había tenido la culpa, pero generalmente no pasaba esto. Entonces, en este caso, vemos cómo hay un equilibrio, ¿verdad? Si bien es cierto, el vendedor no devolvía el dinero, si todo marchaba bien, el vendedor también perdía dinero por la plusvalía que ganaba la madera. Esta era la forma como equilibraban las cosas en Roma, con la emptio y la venditio. Pero también tenemos otro sistema, compañeros, que podemos observar, y es el sistema germánico. Entonces, este sistema desarrollaba que si el bien se destruía en poder del vendedor, él es el responsable y él es el que debe de reintegrar el dinero recibido. A diferencia del sistema
romano. En el sistema romano no era así. Entonces, el Código Civil guatemalteco sigue este sistema, compañeros, el sistema germánico. Veamos el artículo 1320 de nuestro Código Civil. Por favor, compañeros. Entonces dice el artículo 1320, la obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la de sus accesorios y pertenencias, así como los frutos que produzca desde que se perfeccione el convenio. El deudor es responsable, asimismo, de su conservación hasta que se verifique la entrega. Entonces, aquí podemos ver quién es el responsable, compañeros. Veamos el artículo 1331. A ver, compañeros, ¿quién me apoya con la lectura de este artículo, por favor? Buenas tardes, Lick. Artículo Gracias, muy amable. 1331. La pérdida o deterioro de la cosa objeto de la obligación antes de la entrega se regirá por las reglas siguientes. Número 1. Si se pierde sin culpa del deudor, la obligación quedará sin efecto y se devolverá lo que se hubiere recibido por cuenta del convenio. Número 2. Si la pérdida fue por culpa del deudor, éste responderá al acreedor por el valor de la cosa y los daños y perjuicios. Y número 3. Si la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el acreedor podrá rescindir el convenio o recibir la cosa en el estado en que se encuentre, con indemnización de daños y perjuicios en ambos casos o disminución proporcional del precio si lo hubiere. Muchas gracias, compañera. De esta manera nosotros podemos establecer qué es lo que pasa cuando la cosa o el objeto se deteriora o no se entrega en tiempo, compañeros. Entonces ahí nosotros podemos ya percibir cómo es que nuestra legislación sí se ve profundamente influenciada por lo que dice el sistema germánico. A ver, la compañera Sara Alejandra López levantó la mano. Buenas tardes, Lick. Con una consulta, ¿el contrato se perfecciona cuando ya se ha dado un pago o solo de palabra antes del pago? ¿Qué contrato, compañera? ¿A qué Perdón, contrato se refiere usted? la obligación de dar, Lick. La obligación de dar depende de qué contrato estemos platicando, porque precisamente la obligación nace de un contrato determinado. El Y del artículo 320, Lick. depende, es que lo que sucede es que depende de qué tipo de contratación estemos platicando. Por ejemplo, ya vimos que las obligaciones positivas de dar asumen varias formas, pero una de las formas es la transmisión del dominio. Y la transmisión del dominio tiene varias formas, puede asumir varias formas, como la compraventa, la donación o la permuta. Entonces, tenemos que ir específicamente al contrato que estamos celebrando para poder establecer en qué momento se puede perfeccionar, en qué momento hay que entregarlo. Depende de lo que se establezca o se consigne dentro del contrato y que va a regular la obligación en sí, va a poner las reglas de la obligación. La obligación en general es que se entregó un bien y que en determinado momento hay que devolverlo. Entonces, pero las normas específicas corresponden al tipo de contratación que se está efectuando. Entonces, no sé si le respondo a su pregunta, compañera. Sí, Lick, gracias. De nada. Fíjense que es interesante, fíjense, compañeros, porque tiene que ver con cada tipo de contratación. Les voy a poner un ejemplo para que quedemos un poquito más claros. Veamos el artículo 1791. Dice, el contrato de compraventa queda entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y en el precio, aunque ni la una ni la otra se hayan entregado. Entonces ahí hay un perfeccionamiento. Ya podemos nosotros tomar una idea clara de cómo se va a desarrollar la obligación y cómo van a entrar en vigor
estos artículos, el artículo 1320 y 1331. Tienen que ver con el tipo de contratación que se esté celebrando, dentro de las formas que las obligaciones de dar pueden asumir. Porque también hablamos de la constitución de un derecho real, de lo que se paga, lo debido, el pago de lo debido. Entonces, depende de la forma que asume la obligación de dar, así nosotros podemos vincular estos artículos en relación a detalles muy específicos, como el que estaba preguntando la compañera. Pero en términos de generalidad, estos artículos son los que nos van a regir, ¿ya? Para que pueda en determinado momento poderse deducir algún tipo de responsabilidad si el objeto no se entrega conforme se detalló en la obligación. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna otra inquietud sobre este tema? A ver, el compañero Edgar Olivares. Gracias, Lick. Solo le quería preguntar en el artículo 1320 cuando dice el deudor es responsable, ahí se refiere a la persona que va a entregar la cosa, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Gracias. Porque en este caso él es el que está obligado a entregar, ¿verdad? Entonces hay una especie de confusión en relación a los nombres de los sujetos que intervienen en la obligación. Y tienen que ver también con el tipo de contratación, como les decía, porque puede ser que sea una compraventa, pero es una obligación en sí. Entonces ahí también hay un deudor y un acreedor, porque si yo ya pagué, me tienen que entregar el bien. Entonces ya el vendedor se convierte entonces en el deudor. Entonces no sé si le respondo a su pregunta, compañero. Bien, Lick, muchas gracias. A la orden. Bueno, compañeros, a continuación vamos a ver una figura por demás interesante que creo que más de alguno hemos visto algún tipo de situación y de situaciones en la vida cotidiana. Vamos a hablar del saneamiento, compañeros. Entonces, el saneamiento es una especie de garantía que se otorga en relación a una obligación de dar cuando se ha entregado un bien y el bien tiene algún tipo de desperfecto o hay alguna situación que afecta a ese bien. Entonces la persona que está recibiendo el bien tiene la obligación, tiene el derecho en determinado momento de establecer o invocar esta acción para hacer valer su derecho. Veamos primero el saneamiento por evicción, compañeros. Son dos tipos de saneamientos. Saneamiento por evicción y saneamiento por vicios ocultos. Entonces, el saneamiento por evicción es cuando se interrumpe la pacífica y pública posesión de un bien que se transmitió porque existe dentro de esta situación un juicio pendiente, compañeros. Es cuando existe un juicio pendiente que ha surtido sus efectos. ¿Qué quiere decir esto que les estoy diciendo? Entonces, esto se los voy a explicar con un ejemplo para que esté más claro. Dice la conceptualización, se interrumpe la pacífica posesión de la cosa. Porque hay un juicio pendiente o un proceso judicial pendiente. Resulta, compañeros, que un vecino mío tiene un carro muy bonito. Compró un carro el año pasado y yo estaba muy interesado en el carro, me gustaba mucho. Y de repente, un fin de semana, se acerca conmigo el vecino y me dice, mire, vecino, yo he visto que a usted le gusta mucho mi carro. Fíjese que se lo vendo. Así, le digo, bueno, está muy bien. Y todo está en orden, perfecto orden.
y mire, el precio es tanto. A mí me parece que el carro está barato, lo compro. Lo compro, y que si al mes de tenerlo, llegan a mi casa porque han trabado embargo sobre el vehículo. Pero bueno, pero yo ya lo compré, mire, aquí está. ¿Qué si lo que sucede es que el vendedor, es decir, mi vecino, vino y solicitó un préstamo al banco? Y en lugar de decirme que estaba el vehículo, lo había comprado de esa manera, no me dijo nada. Simplemente él dejó de pagar el préstamo. Y para evitarse problemas, según él, me vendió el carro a mí. Pero como no había pagado, vino el banco y lo demandó. Entonces ahí se interrumpe mi pacífica y útil posesión de la cosa. Porque yo estoy con el vehículo de manera muy pacífica. O sea, yo lo compré de buena fe, pero el vendedor ya estaba demandado. Entonces hay un juicio pendiente. Entonces, por eso se llama evicción, porque evicción quiere decir vencer en juicio. Entonces, la persona, en este caso, que soy yo, el comprador, se ve perturbado, compañeros, por reclamaciones judiciales anteriores. Entonces, en este caso, van y me quitan el carro. Entonces, yo puedo invocar el saneamiento por evicción, perdón, porque hay reclamaciones judiciales anteriores a la compra del vehículo y de esta manera le van a deducir responsabilidades a quien me lo vendió. A eso se le denomina saneamiento por evicción, compañeros. Entonces, ya de esa manera yo puedo defenderme. Por eso les decía, es similar a una garantía. Solo que estamos hablando de algo un poquito más fuerte, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros ordenamos, ordenamos que se pueda solicitar los daños y perjuicios. Más bien dicho, requerimos, no ordenamos, sino solicitamos ante el juez, y el juez presentándole las reclamaciones. Me preguntan aquí que si siempre tiene que haber un tercero. Pues sí, porque lo que sucede es que tienen que haber perturbaciones anteriores, o deben haber, me están perturbando a mí y me están molestando por reclamaciones judiciales anteriores a la compra. Entonces, yo lo compré de buena fe. Entonces sí tiene que haber un tercero, que es el que se ve afectado. Porque hay un juicio contra quien me vende a mí el bien, quien me lo tiene que entregar. No es contra mí, pero yo me veo afectado. Entonces sí tiene que haber un tercero. Ahora veamos el saneamiento por vicios ocultos. Tal vez el saneamiento por evicción, compañeros, tal vez el saneamiento por evicción, ustedes no lo han, tal vez no se ha visto, no han tenido la oportunidad de verlo en vivo y a todo color. Ese es un poco más, menos usual que el que vamos a hablar ahorita. El saneamiento por vicios ocultos se da con más frecuencia, pero no quiere decir que el saneamiento por evicción no se dé. Entonces, el saneamiento por evicción, compañeros, lo podemos encontrar en el artículo 1548 del Código Civil. Dice, saneamiento por evicción.
tendrá lugar la evicción cuando se prive al adquirente por sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la enajenación de todo o parte de la cosa adquirida. Entonces, esto, compañeros, es complicado porque entonces ya nosotros nos vemos en la imperiosa necesidad de presentar una demanda, invocando esta figura. El saneamiento, para los que quieran exactamente definirlo, lo tenemos contemplado en el artículo 1543. Dice, el enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos, en todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa. Entonces, si lo queremos ver de una manera más sencilla, si queremos tener una conceptualización un poquito más clara, pudiéramos tenerlo como un compañeros, en el cual si la persona no nos establece concretamente cuáles son las limitaciones, gravámenes o anotaciones que el bien que nos están vendiendo tiene, entonces nosotros podemos deducirle daños y perjuicios porque no nos advirtieron. Fíjense que hubiera sido completamente y absolutamente distinto si la persona me hubiera dicho, mire, fíjese que el vecino me hubiera dicho, mira, fíjate que el carro yo te lo vendo en tanto, pero te soy honesto, a mí me están demandando porque yo ya no lo pagué. Entonces aquí está, dentro del contrato se hace constar que hay una anotación de embargo o un proceso judicial iniciado. Entonces yo ya estoy enterado. Entonces ya queda en mí si lo acepto así o no. Igual si estoy vendiendo una casa, mire, hay un embargo. La casa tiene un embargo. O tiene una limitación, tiene un usufructo, tiene una servidumbre, pero no me lo dicen. Incluso con una hipoteca se puede vender, a menos que sea una hipoteca bancaria, donde el acreedor sea el banco. Entonces no, ahí sí tiene que venir la autorización del banco. Pero de lo contrario, se puede proceder. Eso quiere decir que ya no puedo yo invocar la figura del saneamiento porque yo ya estoy debida y absolutamente enterado de lo que está pasando. Entonces, de esa manera, procede el saneamiento por evicción. Ahora vamos con el saneamiento por vicios ocultos, compañeros. El saneamiento por vicios ocultos es un poco más común. Y es cuando el bien que se otorga o que se vende, que se transfiere la propiedad, no funciona. Entonces se interrumpe la pacífica y pública posesión, no por perturbaciones judiciales anteriores, sino porque el bien o la cosa que se está entregando no funciona como debería haber funcionado. Y les pongo un ejemplo. Compro una computadora y resulta que la computadora no funciona, no enciende. O se ve en colores monocromáticos. O una lavadora, como les pongo aquí en el ejemplo. No funciona. O resulta que compro un carro y a los 15 días se funde. Entonces ahí hay vicios ocultos que la persona me tuvo que haber advertido. Eso de los carros es muy común, compañeros. Vemos un carro anunciado en la prensa, lo vamos a ver, el carro está muy bonito. ¿Cómo está el carro por dentro? Es otra cosa. Y mire que el carro está, casi no está recorrido y de repente lo compramos y a los 15, 20 días el carro se fundió. Entonces, ahí nosotros podríamos invocar el saneamiento por evicción. Veamos, perdón, por vicios ocultos. Veamos el artículo 1559, por favor, compañeros. Este es un tema, compañeros, por demás apasionante porque es algo que se da con frecuencia. Que de alguna manera nosotros, pues creo que lo hemos visto. Artículo 1559.
El enajenante está obligado al saneamiento por los vicios o defectos ocultos de la cosa enajenada, que la hagan impropia o inútil para uso a que se le destina, o a que disminuya este uso de tal modo que de haberlo conocido el adquirente no hubiera aceptado la cosa o el precio convenido. Veamos el artículo 1560. El enajenante no es responsable de los defectos o vicios manifiestos o que están a la vista, ni tampoco de los que están si el adquirente por razón de su oficio o profesión debe fácilmente conocerlos, salvo el caso de que el enajenante haya declarado que la cosa la entregada sin ningún defecto. Esto si en determinado momento a quien se lo están vendiendo por su profesión puede establecerlo, pero aún así hay algún tipo de excepción, porque de esta manera se puede establecer que le tienen que decir, si me dijeron a mí, mire, yo, el objeto no tiene ningún defecto, no tiene ningún problema, entonces puedo yo en determinado momento decir, bueno, aquí no hay ningún problema, yo voy a utilizar el bien y la sorpresa es que no lo pueda utilizar porque hay un problema. No puede funcionar, no funciona la cosa. ¿Qué pasa si el adquirente, eso va para los dos saneamientos, compañeros, se percata de la existencia del vicio que afecta al funcionamiento del bien? Puede ejercer dos acciones. La acción redivitoria, compañeros, y la acción estimatoria, o quanti minoris, como lo llamaban los romanos. La acción redivitoria, compañeros, es que se puede rescindir el contrato, dejarlo sin efecto, y que las cosas vuelvan al estado anterior a la celebración del contrato. Entonces compré el ejemplo aquí que les ponía yo es que compraba yo una finca, precisamente porque tenía un manantial. Resulta que el manantial no es algo que a mí me interesaba de sobremanera por el ganado o la crianza de ganado que yo iba a llevar a cabo, iba a manejar ahí. Pero cuando llego, el manantial está seco. Y eso no me lo advirtieron. Y ese era uno de los puntos que yo había puesto como requisitos para la compra. Entonces vengo yo, digo, mire, disculpe, pero no me interesa, así no me interesa. Entonces planteo una acción redivitoria, compañeros. Entonces la acción redivitoria deja sin efecto, rescinde el contrato, se termina la obligación, todo vuelve al estado anterior. Entonces el vendedor se queda con su finca y me devuelve el dinero. Esa es la acción redivitoria. Pero está también la acción estimatoria, o quanti minoris. Entonces, esta tiene que ver con el hecho de que no es necesario rescindir totalmente el contrato. Resulta que yo compré el carro se fundió, pero el carro resulta que era una versión especial que a mí me gustaba y tengo la opción de mandarlo a componer, le tengo que cambiar el motor. Resulta que el carro me lo vendieron en 40,000 quetzales y el motor me cuesta 5,000, con todo y la instalación. Entonces digo yo, mire, me voy a quedar con el carro, pero eso sí, usted me tiene que restar el precio de las composturas. Y la compostura asciende a 5,000. Entonces usted me tiene que vender el carro en 35,000. El vendedor dice, sí, está bien, se lo vendo en ese precio. Entonces yo me quedo con el bien, pero se le deduce o se le descuenta el valor del bien a la persona que me lo vendió. Entonces, esa es la que se denomina acción estimatoria. En este caso no se rescinde.
no se rescinde el contrato. La obligación continúa, pero se modifica. Veamos el artículo 1561, por favor, compañeros. Dice, por los vicios ocultos de la cosa tiene el adquirente derecho de ejercitar a su elección la acción redivitoria para que se rescinda el contrato o la acción estimatoria para que se devuelva el precio de la cosa, de lo que la cosa vale menos, es decir, por las composturas que se realizaron. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Entonces, los vicios ocultos, el saneamiento por vicios ocultos se divide de la siguiente manera. Vicios ocultos en los bienes en general, compañeros. Esto está contemplado de los artículos 1559 al artículo 1564. Hay vicios ocultos en los animales. Recordemos que los animales pueden ser semovientes, ¿verdad, compañeros? Y puede ser que yo compre, por ejemplo, un caballo y el caballo venía enfermo. Y a los 15 días se murió. Entonces también hay vicios ocultos ahí. Entonces, lo relativo a los vicios ocultos en los animales está contemplado del artículo 1566 al artículo 1569. Y por último, los vicios ocultos en los bienes inmuebles. Eso está en el artículo 1570, compañeros. Entonces, les traslado este fundamento porque es abundante y de esa manera nosotros podemos ubicarnos de una mejor manera dentro de los vicios ocultos que están establecidos de conformidad con los bienes a los que afecta. Entonces ahí nosotros podemos ubicarnos. La prescripción es el plazo de tiempo que tenemos para poder plantear algún tipo de acción, compañero. Es decir, las acciones a las que tenemos derecho para deducir daños y perjuicios. Entonces tenemos la acción redivitoria, compañeros, y la acción estimatoria o quanti minoris que habíamos platicado. Eso está regulado en el artículo 1572 del Código Civil. Dice, la acción redivitoria o la estimatoria deben deducirse dentro de los 6 meses siguientes a la entrega de la cosa. Las mismas acciones por los vicios ocultos de los animales deberán ejercitarse dentro de 15 días de la fecha de su entrega al adquirente. Entonces aquí sí hay una diferencia en relación a la prescripción de los bienes en general y de los animales, compañeros. Ahora, hay una situación bien especial en esta cuestión, y es que la acción redivitoria excluye la estimatoria, y la estimatoria excluye la redivitoria. Eso es por lógica. Si yo planteo la acción redivitoria, quiere decir que estoy rescindiendo la obligación, el contrato que contiene la obligación. Y estimatoria quiere decir que la estoy modificando, porque sí me voy a quedar con el objeto, pero no lo voy a modificar. O sea, perdón, pero voy a modificar algunas circunstancias, como por ejemplo el precio, porque le tengo que deducir los arreglos que yo tenga que hacer. Entonces, la acción redivitoria y la acción estimatoria no pueden ejercerse conjuntamente, compañeros. Deberá de hacer, o sea, o es una o es la otra. ¿Tienen alguna duda sobre esto, compañeros? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna observación? Bueno, compañeros, muchas gracias. Entonces, hasta aquí dejaríamos la clase. Este fin de semana yo voy a subir estas diapositivas a Classroom para que ya ustedes puedan tenerlas y también puedan tener el fundamento que nosotros estamos invocando aquí. El examen extemporáneo, compañeros, se los comento. El examen extemporáneo va a ser el día viernes a las 6 de la tarde. El último día para presentar la solicitud fue el día de ayer. Entonces, si pueden comentárselos a los demás compañeros, se los agradecería, compañeros. De igual manera, yo lo voy a hacer constar a través de Classroom y a través de
los grupos de WhatsApp. Entonces va a ser el día viernes a las 6 de la tarde. Por favor, compañeros. Entonces, no me resta más que desearles una feliz tarde, compañeros. Les agradezco mucho su atención y su paciencia. Les ofrezco una disculpa por haber comenzado unos minutos más tarde, por si tienen unos problemitas ahí de la señal de internet. De hecho, me costó un poco compartir la diapositiva con ustedes, pero bendito sea Dios, pues todo caminó bien. Entonces, compañeros, que Dios me los bendiga. Nos vemos el día viernes por esta misma vía. Pasen ustedes una feliz noche, compañeros. Feliz noche. Gracias, Lick. Bendiciones. Muchas gracias, licenciado.